Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en nuestro programa Conexión de Fe. Es una bendición poder ser parte de lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Y esperemos en el Señor que el Señor pueda hacer cosas grandes si usted se lo permite. Gracias por permitirnos, como dije ahorita, poder compartir de la palabra en su trabajo, en su hogar, en donde quiera que usted se encuentre. Solamente queremos conectarle, por eso es que nuestro programa se llama Conexión de Fe. Queremos conectarle con nuestro Señor Jesucristo y bueno, que el Señor haga la obra en su vida. Nuestro único deseo es bendecirle, es ayudarle, es apoyarle, y que el Señor pues pueda bendecir su vida, su familia y su ministerio, si es que usted ya conoce del Señor. Bueno, en esta mañana quisiéramos compartir un poquito acerca de lo que la palabra nos enseña, de cómo recibir la palabra de Dios. El tema que me gustaría tocar en esta mañana es cómo es que nosotros recibimos la palabra. A veces nosotros pensamos que la Biblia es religión o la palabra es religión y todas estas cosas. Pero quiero compartir con usted y quiero enseñarle un poquito al respecto de que cuando recibimos la palabra de Dios correctamente hay bendición para nuestra vida. Hay bendición para nuestro hogar, hay bendición para nuestros familiares, las personas que nos rodean. Así es que le voy a invitar a que vaya conmigo aquí en el libro de Segunda de Pedro. La palabra de Dios nos dice, Segunda de Pedro 3:14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los incrédulos caigáis de vuestra firmeza. Hermano, amigo que me escucha, yo quiero compartirle con usted lo que el Señor nos está hablando, y quiero pues pedirle al Señor que nos guíe en este día, y vamos a orar un poquito. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en este día. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra que ya comenzamos a leer. Señor, gracias por darnos la bendición de poder tenerla, Señor. Te rogamos, Padre, que nos hables al corazón y que cada uno de los que estamos escuchando, cada oyente, cada vida, Señor, pueda ser transformada por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos todo esto, Padre. Amén, Señor. Y amén. Bueno, mi hermano, amigo que me escucha, esta porción de la palabra que estamos leyendo, el contexto de lo que estoy leyendo es cuando el apóstol Pedro está hablando con respecto a la venida del Señor Jesús. ¿Cuánta, digamos, confusión hay en el mundo con respecto a esto? Algunos pretenden decir que Jesucristo ya vino, otros pretenden decir que ni siquiera ha venido la primera vez, lo están esperando por primera vez, otros dicen que viene la segunda venida. El caso es de que hay mucha confusión. ¿Y sabe quién causa toda esta confusión? El que causa toda esta confusión se llama Satanás. Pero también lo que causa la confusión, amigo, hermano que me escucha, viene la confusión por no escudriñar la escritura, por no buscar, por no indagar en la palabra de Dios. Entonces, como nosotros a veces nos conformamos con lo que oímos, pero no queremos indagar en la palabra de Dios, ahí es donde viene el problema principal del porqué de mucha confusión en la vida de muchas otras personas. Hermano, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? Tengamos cuidado cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, cuando estamos recibiendo la palabra de Dios, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, porque de acuerdo a lo que la atención que tú pongas, eso es exactamente como el Señor te va a hablar. Pero también recuerde que cuando uno está atento a las cosas del Señor, Satanás va a estar queriendo miscuirse y va a querer meter cosas que no estamos de acuerdo o que no está bien, de acuerdo a la palabra. Y lo hizo con Eva, lo hizo con Adán, lo hizo con varios otros personajes, inclusive dice la palabra de Dios con Jonás, con Pedro, con muchas personas. Satanás indujo cosas para que estas personas se distrajeran. Hemos visto, hermano, o como hemos estado compartiendo, que la palabra de Dios es verdad.
es inerrante. Podemos decir y podemos estar seguros que es purificada, como nos dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 12:6. La Biblia dice que es 7 veces purificada. Estas 7 veces, hermano, conforme a la palabra de Dios. Yo no pretendo decir que la Biblia se equivoque en lo más mínimo. A lo que me refiero, hermano, cuando dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 12:6, la palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno, dice, de tierra purificada 7 veces. El Señor, hermano, no se equivoca. Su palabra es bendita. En 2 Timoteo 3:16 nos dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es útil para trabajar, para servir, para instruir, para todo lo que tú quieras, y tiene un propósito. Pero ese no es el tema que quiero compartirte en esta mañana. Lo que estoy compartiendo es cómo recibimos esta verdad, cómo recibimos este bendito libro, cómo es que yo me presto, cómo es que yo verdaderamente pongo atención a lo que esta palabra o este bendito libro nos exhorta. Entonces, como ya lo hemos dicho, como lo hemos compartido, la palabra de Dios es lo que más necesitamos en nuestras vidas. Hermano, tú puedes estar falto de muchas necesidades. Puedes estar falto de trabajo, de dinero, de otros tipos de cosas, pero si estás falto de la palabra de Dios, ese es un problema, porque la palabra de Dios no solamente es bendición aquí, terrenal, también es bendición más allá de donde nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor un día. La Biblia dice que cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros tenemos la palabra como un gran tesoro, la Biblia nos anima y nos dice, hermano, que tenemos tesoros aquí y allá en el cielo. Por el hecho de seguir la palabra de Dios, por el hecho de que tú te sometes a la palabra de Dios, tienes bendición aquí. Pero también, no solo aquí, tienes bendición venidera, una bendición que nos espera. La palabra del Señor nos prometió, Jesucristo nos prometió a través de su palabra, que nosotros, hermanos, tendremos una morada donde Él esté. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando ya hemos, dice, creído todo esto, nos han explicado todo lo que estamos comentando, solo nos queda preguntarnos esta pregunta, valga la redundancia: ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Cómo es que nosotros, hermano, estamos no solamente escuchando la palabra de Dios, cómo estoy recibiendo el mensaje de mi Señor a través de su bendita palabra? Debemos reconocer que no toda la Biblia, hermano, es fácil de entenderla. Pero también debemos reconocer que la mayoría de la Biblia es posible entenderla. ¿Ok? Y es fácil de aplicarla en nuestras vidas cuando nosotros estamos comprendiendo la palabra de Dios. Y cuando yo hablo de comprender, estoy hablando también de poner atención, de escuchar lo que el Señor me está diciendo, pero también de aplicarlo a mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a aplicar a mi vida, hermano, es cuando realmente empieza a hacer efecto lo que yo estoy escuchando en mi vida. Porque hay muchas personas que creen, entre comillas, la palabra de Dios, pero no la aplican a su vida personal. Es fácil aplicarle, y inclusive se ve mucho en las iglesias cuando se está predicando la palabra de Dios y a alguien que conoce el error de otra persona y el pastor dice algo, luego se codean y se dicen, ahí te hablan. Este mensaje es para ti. Y empezamos a regalar el mensaje a otras personas. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, déjame le digo, amigo, hermano que me escucha, cuando escuchamos la palabra de Dios, no es para que regalemos el mensaje. Esto es un mensaje personal, directamente para usted, para mí. Cuando yo leo la palabra de Dios, Dios me está hablando. Entonces tengo que poner atención a lo que el Señor me está diciendo. Es decir, las escrituras no son solo para los eruditos, hermano. Las escrituras no solamente son para las personas sabias. Porque Pedro dijo que hay cosas difíciles, de acuerdo a lo que leímos aquí, hay cosas difíciles de entender, pero no dijo que son imposibles de comprenderlas. Son difíciles. Por eso es que la Biblia dice, y yo comencé diciendo en el principio, que el contexto de esto es la venida del Señor. Y de acuerdo a esto, hermano, por eso es que el apóstol Pedro nos dice que muchas personas, muchos inconstantes, son las personas que tuercen la palabra de Dios. Son personas que hermano, están poniendo y presentando la palabra de Dios a su manera, no como la palabra de Dios exactamente lo pide que se diga. La Biblia habla, hermano, y nos dice claramente, vamos a ver lo que nos dice aquí una vez más, aquí en el versículo 3, dice, cuáles todas las epístolas han hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y habla de la palabra indoctos.
Y la persona que es cuando se refiere a un indocto, se está refiriendo a una persona, hermano, que ni siquiera se ha preparado en el Evangelio, una persona que ni siquiera puede discernir entre lo bueno y lo malo. Y simple y sencillamente se ponen a leer la Biblia, es lo que ellos creen, es lo que ellos piensan, y acomodan la Biblia de acuerdo a lo que a ellos les convenga. Déjenme le digo una cosa, este programa se caracteriza porque nosotros estamos predicando la palabra de Dios tal y cual es. Nosotros no podemos estar cubriendo, no podemos estar tapando, como decimos por ahí, el sol con un dedo o taparle el ojo al macho. Necesitamos predicar la palabra tal y como viene. No podemos estar ocultando ni tampoco podemos estar sustrayendo de la palabra de Dios absolutamente nada. Si hay algo que yo voy a decir que a usted le molesta, hermano que me escucha, amigo que me escucha, déjeme le digo una cosa, se va a molestar su vida, se va a molestar su corazón, pero le aseguro que cada vez que nosotros predicamos la palabra y la verdad te golpea, es para tu bien. La Biblia dice en el principio, aquí nos habla diciendo que nosotros, la paciencia de Dios es para salvación. Y cuando el Señor nos habla, el Señor espera que tú escuches y actúes. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Y de qué manera vamos a actuar si no es a través de la palabra de Dios? ¿De qué manera voy a actuar si la palabra de Dios no es la que me está tocando? Nos va a confrontar con nuestro pecado, nos va a confrontar con lo que no nos gusta, nos va a confrontar con lo que a mí me deleita hacer que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, si tú de verdad escuchaste la palabra de Dios y el Señor te habló, el Señor te está tocando, es mejor que dejes esos caminos torcidos y empieces a servir al Señor. Mire, dice aquí que por esta razón es el título que estamos compartiendo el día de hoy. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Esa es la razón por la cual pusimos este título. ¿Cómo es que recibes la palabra de Dios? Muchas personas quieren quitarle la responsabilidad o quitarse la responsabilidad de ellos mismos diciendo, yo no entiendo y mejor es que alguien me la diga, alguien me la lea. Hermano, eso no es posible. Amigo que me escucha, esto no es posible. Porque es fácil que otra persona te enseñe, es fácil que otra persona te esté mostrando y te esté diciendo lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero déjame te digo una cosa, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, si Dios nos dio la palabra de Dios, es para que tengamos una comunicación personal, directa con Dios. Lo hemos dicho muchas veces, cuando yo leo la palabra de Dios, Dios me habla a mí. Cuando yo estoy orando, yo estoy hablando con Dios. Y así como tú pides que Dios te oiga, y así como tú deseas que Dios escuche tus necesidades, Dios espera que cuando tú leas su palabra, escuche su voz a través de la palabra. Entonces, a veces nosotros pensamos y nos queremos quitar este problema diciendo, yo espero que alguien me hable porque cuando yo la leo no entiendo, entonces alguien me lo tiene que explicar. Y a veces pensamos, está bien, estamos de acuerdo, hay que comenzar a trabajar con personas. La Biblia dice cuando Felipe se arrimó con el eunuco y le preguntó, ¿lees? ¿Entiendes lo que lees? El eunuco dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Es verdad que alguien te la tiene que explicar un día. Es verdad que alguien tiene que llegar y sentarse contigo para que tú puedas comprender la palabra de Dios. Pero también es verdad que tu responsabilidad es estar buscando la palabra de Dios, estar leyendo la palabra de Dios todos los días para que haya un cambio en tu vida. Y un cambio, hermano, no de prosperidad ni tampoco un cambio de bendición. Estamos hablando de un cambio de estilo de vida. Porque muchas veces buscamos esto. Pensamos, ya leo mucho la Biblia, voy mucho a la iglesia, ayudo mucho a la iglesia. Dios me tiene que bendecir. Ese no es el punto principal. El punto principal para nosotros poder disfrutar la palabra de Dios es tener una relación con Dios. Y el punto principal de leer la palabra de Dios es conocer mejor a Dios. Conocerlo mejor a Él para que yo lo pueda presentar mejor a las personas que no lo conocen. Esa es la razón y el punto principal por el cual usted y yo tenemos que indagar en la palabra de Dios y tener cuidado de cómo recibimos la palabra de Dios y dejarnos de emocionalismos y llegar a los realismos, a ser realistas, hermano. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú verdaderamente? Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Hermano, este argumento el Señor lo quitó desde hace mucho tiempo. Eso de que si alguien me enseña o que alguien me lo diga porque yo no sé. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, hermano, aquí en el libro de Deuteronomio 6. La Biblia nos enseña y estas palabras dice que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. Hermano, cuando la Biblia nos está diciendo esto, está hablando, fíjese, si usted se pone atención, dice estas palabras que yo te mando, no dice les mando. Esto dice yo te mando, esto es personal. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Mira lo que nos dice aquí en el versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todas estas definiciones y todos estos calificativos que el Señor está dando son personales. Mira lo que nos dice aquí en Deuteronomio, aquí mismo en el 11. Por tanto podréis estar pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vosotros. Aquí da la connotación cuando habla de vuestra, como que está hablando plural. Pero sigue siendo la responsabilidad individual de cada persona. Mira lo que nos dice aquí en el 19. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días, dice, y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hermano, aparte de que trae promesa, aparte de que cuando yo leo la palabra y me edifica y me ayuda a continuar, me ayuda a cambiar mi pensamiento, me ayuda a cambiar mi filosofía de ver las cosas, también trae bendición y nos trae promesa. Y esa promesa, hermano, ¿quién de nosotros no queremos ver a nuestros hijos triunfar? ¿Cuántos de nosotros no queremos ver a nuestros hijos bien? ¿Cuántos de nosotros, cuál padre, dice la Biblia, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más hará el Padre Celestial con nosotros? Entonces, yo me interesa que mis hijos vivan bien, que vivan mejor. Una sociedad, hermano, en la cual estamos viviendo promiscua y eso es algo tremendo. Pero el Señor, hermano, quiere a través de su palabra darnos dirección y podernos enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Con estas palabras Dios esperaba que todo el pueblo de Israel fuera capaz de entender, óigalo bien, la Biblia, lo suficiente para poder inculcar continuamente a sus hijos. En otras palabras, Dios quiere que yo aprenda la palabra de Dios no para que yo la retenga, sino para que yo la aplique en mi vida personal y después aplicarla a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y esa es una continuación, una cadenita que tenemos que estar llevando. Ahora mire, esta enseñanza no consistía en memorizarla. Eso es muy importante. No basta con memorizar la Biblia. Satanás conoce la palabra de Dios mejor que tú y que yo. Mejor que usted y que yo. Satanás la conoce y eso no significa que Satanás la va a cumplir. Entonces no consistía en memorizarla, sino en el entendimiento. Dice, porque el pueblo de Dios tenía que hablar por medio de la palabra de Dios. Todo lo que el profeta decía, todo lo que el profeta comentaba y decía, Dios ha dicho. Y si ustedes se fijan, todo el Antiguo Testamento, siempre cuando un profeta hablaba o un siervo de Dios hablaba, decían, así dice el Señor. Así dice el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos estaban hablando o Dios se los había revelado directamente, o ellos estaban hablando directamente de la palabra de Dios que ya había sido escrita hasta ese tiempo. Entonces, hermano, nuestra responsabilidad no solamente es memorizar, no solamente leer ni memorizar, hay que aplicarla. Y aparte de aplicarla, hermano, tenemos que tener entendimiento de cómo estamos haciendo las cosas. Hoy en día, hermano, no es la excepción. No hay ninguna diferencia en el tiempo antiguo. Sigue siendo la misma responsabilidad. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que aplicar la palabra de Dios, tenemos que memorizar la palabra de Dios, pero sobre todo tenemos que compartir la palabra de Dios. Si no estamos recibiendo la palabra de Dios como es debido, estamos en graves problemas. Y sabe que este es uno de los problemas principales que ha habido en muchos lugares, en muchas iglesias. Hermano, ahorita en la actualidad, mucha gente está buscando el pastorado, mucha gente está buscando el ministerio con el ojo del lucro, o sea, con el signo de pesos. Cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, hermano, estamos predicando lo que Dios quiere que nosotros hablemos. ¿Y sabe qué? Yo trabajo para Dios y Dios se encarga de pagarme a mí. Yo no necesito que usted me mande ninguna ofrenda. Yo no necesito que usted me mande ningún dinero. Dios suple
Claro, a través de los vivos, pero yo no necesito estarle pidiendo. El Señor sabe quién va a usar. Mire, gracias al Señor tenemos soporte para tener este estudio, para tener este programa, y no tenemos que estar gastando ni pidiendo, porque Dios siempre ha prometido que Él va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, hermano, cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando la estamos recibiendo correctamente, la vamos a predicar correctamente. Pero ¿cuántas personas se han escuchado por ahí diciendo, mande sus ofrendas para orar por usted y mande su dinero para que podamos hacer esto? Y mire que la Biblia le promete. Y a cambio de todo esto, hermano, le prometen, si usted manda su ofrenda, el Señor te va a dar al 100 por 1. Si tú me das tanto, el Señor te va a dar tanto. Mire, usted no me tiene que dar nada a mí. Todo lo que hagamos, dice, hagámoslo para el hombre, no como para el hombre, sino para Dios. Todo es para Dios. ¿Ocupamos dinero? Claro que ocupamos dinero. Porque en este mundo todo se mueve con el dinero. El problema no es el dinero. Aquí la dificultad es el amor al dinero. El dinero no es problema. El problema es que la palabra de Dios se está comercializando. La palabra de Dios se está lucrando con ella. Y muchas personas están enriqueciéndose con el evangelio. Ahora, ese es problema de ellos. Yo lo único que te puedo decir es de que si tú no pones atención a lo que la palabra de Dios dice, tú vas a ser otro más de los engañados. Y yo te exhorto en el nombre del Señor. Por eso es que el tema de hoy te lo vuelvo a repetir. Mira cómo recibes la palabra de Dios. Fíjate bien cómo estás haciendo las cosas. El apóstol Pedro nos dice que tengamos cuidado de ver lo que nos han escrito nuestros antecedentes, nuestros antepasados, perdón, las personas que el Señor usó para que tú y yo tengamos la palabra de Dios. Y la Biblia nos pide, nos impulsa, hermano. Ten cuidado cómo oyes, ten cuidado cómo ves, ten cuidado cómo recibes. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando dos cosas, o juicio o bendición. Si tú escuchas la palabra de Dios y la haces, la Biblia dice que te comparará al hombre sabio. Pero si tú escuchas la palabra de Dios y la ignoras, ten cuidado porque eres necio, dice la palabra de Dios. Aquí en la Biblia nos habla en el libro de Segunda de Pedro, lo que ya leímos ahorita, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo no escribió nada de lo de él, ni tampoco lo que él pensaba. Todo lo que el apóstol Pablo escribió, hermano amigo que me escucha, fue escrito por inspiración divina. Y todo lo que el apóstol Pablo escribió, no lo escribió solamente porque a él se le ocurrió. Ese es un mensaje para nosotros. Mire lo que nos dice aquí también la palabra de Dios, aquí en el libro de Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Aquí es donde quiero que entendamos esto. Dice, oyes, pero a veces no entendemos. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero miren lo que dice después en el 20. Y el que fue sembrado en los pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay veces que la persona viene y disfruta el estar en la iglesia, disfruta que se le predique la palabra, pero cuando empieza a tener los enfrentamientos reales de lo que un siervo de Dios va a pasar por conocer la palabra, por entender la palabra, por aplicar la palabra a su vida, Satanás no se va a quedar contento y mucha gente de ahí se regresa. Mira lo que nos dice aquí en el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues él dice, al venir, aquí está la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y qué triste es, hermano, que mucha gente comienza bien. Pero ¿sabe por qué comienzan bien? Y mucha gente se empieza a aventar porque se van por emociones. Y la Biblia, hermano, la palabra de Dios está saturada de partes donde nos dice que no es por emoción, es por convicción. Hay mucha gente que comenzó emocionada y terminó desanimada. Mira lo que dice el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y en el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, mire, aquí está la definición que quiero que tú te quedes con esta parte en el día de hoy. El que fue sembrado en buena tierra, el que escucha bien la palabra, el que la recibe bien, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por 1.
Esa es la idea del Señor. Esa es la idea de la palabra de Dios. Que yo reciba la palabra, que la escuche, que la entienda para poder dar fruto. Y no solamente voy a dar fruto cuando yo escucho la palabra bien y la entiendo, sino que la misma palabra me va a guardar para yo no ser engañado por los demás. Porque, hermano, para poder entender tenemos que poner atención a lo que se nos está diciendo. Y poder tener atención para poder recibir esas instrucciones que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y esas instrucciones están en la bendita palabra de Dios, no están en la vida de un hombre. ¿Cuántas personas han cometido el error de creerle a una persona, de seguir a un hombre y han sido defraudados? ¿Cuántas personas nos han escuchado en cualquier tipo de iglesias, sean pastores o los que se andan por ahí que se llaman apóstoles y cuánto fraudulento anda por ahí? No importa la persona o la denominación, sacerdote, lo que tú quieras, pero el problema es que la gente puso su mirada en el hombre y no en el Señor. Y la Biblia nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. Tú y yo no podemos confiar en lo que el hombre nos diga. El único lugar exclusivamente y mejor seguro que nosotros podemos tener es la bendita palabra de Dios. No hay otro lugar en el que tú y yo podamos, oírlo bien, recibir bendición. No hay otro lugar en el que tú y yo podamos poner toda nuestra confianza y que nos salgamos beneficiados si no es en la palabra de Dios, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por último, quiero compartirte este último pasaje que dice la palabra de Dios. Con respecto a lo que te estoy diciendo, ten cuidado cómo recibes la palabra de Dios. Porque muchas veces pensamos que conocemos la palabra y nos damos cuenta que no es así. Mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Mateo 22. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Hermano, cuando ignoramos las escrituras, nos perdemos de la bendición de Dios. Cuando ignoramos las escrituras, nos perdemos el poder de Dios en nosotros. Erráis ignorando las escrituras. Porque muchas veces, hermano, nosotros podemos poner doctrinas. Nosotros podemos hablar de muchas cosas. Tú escucharás que en unos dicen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación, otros que tienes que ser salvo, tienes que ser bautizado para ser salvo, otros que no. Y puedes oír todo tipo de doctrina y todo tipo de definiciones. Pero yo te digo una cosa, el único lugar seguro para poder dar pasos seguros y para poder caminar con pasos firmes es indagando la bendita palabra de Dios. Espero que el Señor te haya hablado en este día y de verdad de corazón te digo, ponga mucha atención, ponga mucho cuidado a lo que usted está oyendo y a quién está escuchando. El Señor te bendiga y espero que el Señor te haya bendecido en este día y espero que tú le abras la puerta de tu corazón al Señor y puedas decir al Señor, Señor, dirígeme tú, guíame tú, porque el hombre se equivoca, el hombre falla. El hombre siempre va a estar error tras error tras error. Jesucristo es el único que no nos fallará y estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa que el Señor nos dio. Espero que el Señor te haya hablado en este día y si el Señor te habló, pon atención a lo que el Señor está haciendo porque el Señor te quiere usar. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.